Hola a todos. A ver, vamos a ver si el día se conecta. Tararán. Escuches mi clavo. Hola, yo digo, ¿qué compadre? Mire, yo te estaba esperando hace rato, hermano, ¿cómo estás? Buena, Matías. Oye, Matías, ¿cuál es el tema de hoy día? Bro, ¿Cómo se llama el lo que sí, título? Giovanni, le pedimos perdón de ya a los chiquillos porque realmente nos demoramos con el tiempo, pero son cosas que nos pasan, estamos avisando. No nos conectamos hace mucho rato, pero también una bendición tener presente a Giovanni, poder ver Ya. tu hermosa cara y poder estar acá compartiendo la palabra del Señor con todos los chicos que se están integrando. Le damos la bienvenida, le agradecemos por estar acá para compartir este mensaje revelador, poderoso, maravilloso con mi hermano Giovanni. Vamos a seguir hablando, hermano, ¿no es cierto?, de lo que es un corazón agradecido parte 3, ¿no es cierto? Entonces, le avisamos a muchas personas para que se empiecen a conectar con nosotros y para empezar con este tema fantástico. Hermano, ¿cómo estuvo tu fantástica semana? Voy a empezar a poner la música de instrumentación. La que te gusta a ti, la los videos. Eso, un corazón agradecido parte 3, dice Giovanni, perfecto. A ver, Giovanni, habla, a ver si te escucha, hermano mío. Ya, sácame la Saludos, música porque... Ya, Neito, saca... Nelson Astudillo va a estar con nosotros porque está en ventana, no está trabajando, Giovanni. Déjame decirte, va a estar con nosotros, llamado Muy bien. Nelson. Ya te viene esa visita a su casa con la familia, a Natalia. A Lili hoy día no va a poder estar porque tiene que estudiar por una prueba. Espero que la si pueda ir, estar con Qué nosotros. pena, qué pena. Y ahí nos puso que Felipe Santibáñez también, po, Nenita. Nenito, Sí, Damián Vázquez, Sebastián Díaz y a todos los demás. A ver, Giovanni, ¿cómo estás? amén. Mira, súper bien, Matías. Yo no pude publicar nada porque, bueno, estaba en el trabajo, pero súper contento de una vez más estar aquí. Eh, una parte 3, o sea, la Yo parte te uno vendía es aquí. súper súper genial, la parte 2 ahora la última parte yo creo, si es que Dios quiere, y está Exactamente. muy tremenda, Matías. Yo encuentro que esta palabra nos va a refrescar un poco la memoria de todo lo que Dios hace en nosotros. Así que no, expectante de todo lo que Dios está haciendo conmigo, contigo, con todas las personas que creen en Dios. Así que bacán, Matías, lo que está pasando aquí. ¿No es cierto? Hermano, ¿te parece, hermanito, si oramos, si le damos la gracia a Dios? Después de la oración, chicos, más o menos para que sepan la panorama, voy a dar un breve repaso de lo que hablamos en el 1 y el 2, bien cortito, ojalá, no más de 5 minutos, ya, no sé que mi palabra favorita es, hasta acá llega, hasta acá termina, pero tú sabes que siempre voy de largo. Pero la idea es que con la ayuda del Señor hoy día tratar de que sean menos de 5 minutos y que después de eso, hermano mío, vayamos con el tema que tú vas a entrar con el tema y después lo voy a complementar con el pasaje de Ageo, el profeta Ageo, que es redundante en esto del agradecimiento. De hecho, nos toca mucho como cristianos y vamos a ver muchas comparaciones, Giovanni, que yo creo que a los dos nos va a bendecir. Es cierto, estamos bendiciendo a los chiquillos, pero también nos va a bendecir mucho a los dos, ¿no es cierto? Amén, pues, amado mío. Oremos por el Señor. Démosle gracias por Amén, este día. amén. Ya, gracias Padre Celestial por esta noche, gracias porque tú eres fiel, gracias porque pese a todas las cosas que nosotros podamos enfrentar como seres humanos, tú estás, Señor Jesús, en medio nuestro. Gracias porque tú dices que donde hay dos o tres congregados en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Y yo creo, Padre Celestial, tú estás aquí, Señor Jesús, en medio de nosotros, Señor, ayudándonos, Señor, y exhortándonos cada día, Señor, a ser guiados por tu Espíritu Santo, Señor Jesús. Gracias por todo, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras imperfecciones, Señor Jesús. Queremos seguir mirando el blanco perfecto que es Cristo, Señor. Gracias por todo, te alabamos, te bendecimos. Queremos que esta hora sea una hora bien fructífera donde hablemos de tu amor, de la gratitud que sentimos por ti, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. A ver, hermano, Amén, Matías. Oye, sí, Matías, mira, perfecto. vamos a Vale. hacer una pequeña, un pequeño repaso. Espero que te haya cortado también de mi repaso, para No, que la nos cuentes historia un no. poco cómo fue la semana pasada.
Ya, pues mira, vamos a hablar un poquito, mira, igual, si eso lo que interfiere un poquito, hermano mío, Seba, Dios te bendiga. Igual de repente decir cosas que te llaman la atención o, digamos, de alguna forma cuando yo vaya hablando, si tú dices, chuta, acá podríamos integrar esto, tú me dices, Mati, ¿sabes qué? Recuerda esto, y yo, wow, porque al final entre los dos vamos haciendo, digamos, este repaso breve. Bueno, primero que todo, tema 12, corazón agradecido. La primera parte hablamos de crónicas, hablamos del rey David, y hablamos mucho acerca, chicos, de la adoración. Perfecto. Ya, hablamos mucho de la adoración, el significado, Giovanni, de lo que era la adoración en la vida del creyente, y a pesar, ¿no es cierto?, que el pueblo de Israel tenía una peculiaridad, el tema de que él sabía mucho en cuanto al tema del armamento, sabía mucho en cuanto a estar en batalla, pero sin embargo, a pesar de que sabían de combate, que eran guerreros capacitados, no dependían de sus cualidades ni de su experiencia previa, sino que dependían únicamente de Dios, ¿no es cierto?, de la victoria que Dios, hermano mío, le otorgaba en ese momento. Y ese agradecimiento tú lo especificaste y al tiro me va a tirar al dos, pero una parte más, a la segunda parte donde tú decías que a través de la adoración, Giovanni, que me gusta esa cara, a través de la adoración, él agradecía, porque era una de las cosas que nosotros pusimos, el tema de la paz, ¿no es cierto?, el tema de la fe, la esperanza, y el tema de ser agradecido. Entonces, lo que me llama la atención acá es el tema de que David claramente adoraba, y cuando adoraba no era solamente por quien era Dios, sino porque agradecía por lo que Dios, la victoria que le estaba entregando al pueblo, era muy importante para él. O sea, eso es lo que David estaba haciendo. Y eso es lo que a mí me llama la atención y dice, wow, me bendice porque a pesar de ser un rey, ser una persona que tenía poder, fue la única persona que tenía poder que nunca se rebeló contra Dios, sino que siempre dependió de Dios. Y eso para mí, hermano, es fantástico, porque siendo el rey David, teniendo posesiones, teniendo riquezas, teniendo autoridad, siempre respetó la adoración a Dios y siempre inclinó al pueblo a hacer lo mismo. De hecho, lo bueno recalcar, si ustedes quieren chiquillos, los nuevecillos, pueden anotarlo, hay una cosa importante, es que siempre él ministraba al pueblo y lo llevaba a la adoración. ¡Wow! O sea, siempre lo llevaba a la adoración, a cualquier cosa, a la adoración, y fue el único rey donde el pueblo de Israel no apostató. O sea, fue el único rey donde el pueblo de Israel se mantuvo fiel a los preceptos de Dios. Y eso para mí es fantástico, porque ahí viene donde dice que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, y eso es amar su palabra. Lo hemos dicho muchas veces. Muchos me dicen, claro, tenía un corazón conforme a Dios porque un corazón de pastor, ya, porque estaba de acuerdo a Dios, ya, porque adoraba, ya, ya. Pero todo eso, hermano mío, se resume en que él amaba la palabra. Aquel que ama la palabra, Dios lo capacita, como dice la palabra, para toda buena obra. Lo decíamos hoy día a la tarde, lo conversábamos, que nosotros tenemos que ser fieles, aprobados, capacitados para toda buena obra. ¿Con qué propósito? ¿Bajo a qué condición? Amar su palabra. Nada más que eso, hermano. Solamente nos pide amar su palabra, y cuando nos pide quiere decir que tiene que ser un fuego, o sea, algo que realmente nos encienda a amar su palabra. Día y noche dedicar tiempo con la palabra. 6 horas, 8 horas, ¿por qué no? Si es rico, tiene que ser algo maravilloso, algo que realmente no sea como exigencia, sino que nazca del corazón de Dios. Amén. Y por segunda cosa, hablamos, bueno, muchas cosas, pero estoy rescatando, hermano mío, lo más importante. Y en la segunda parte hablamos mucho acerca, bueno, hablé mucho de Caín y Abel, el significado de lo que era el bien y el mal, ¿no es cierto? De que en ese momento estaban ambos hermanos, tenían que celebrar una fiesta, y si uno solamente simbolizaba lo que era la salvación por la gracia, o sea, por la fe, por la salvación a través de Cristo, y el otro a través de las obras, que era Caín. Y ahí como dejé la pregunta hecha para esta vez, no sé si la quieren responder, ¿será que Caín es hijo legítimo? Bueno, y ahí digo algunos pasajes que realmente eran interesantes, pero hermano mío, lo que me llama la atención de todo lo que hemos visto, y lo que entre los dos yo creo que el Señor nos ha ministrado mucho, hermano, es el tema de lo siguiente, el tema de la adoración. Y yo creo que hay un versículo clave, que pasa que lo tengo por acá, no recuerdo mucho, pero era Filipenses. No sé si te acuerdas, lo tenías tú, de Filipenses, que es el mismo de 1 de Pedro 1.8. Me parece que lo voy a buscar, parece que lo rayé, no me acuerdo. Lo voy a buscar acá, hermano, pero permítame. Estoy dentro del tiempo.
¿Está al final? Sí. Dice Filipenses 4 al 7 dice, estén siempre llenos de alegría. Con esto voy a finalizar el repaso. Llenos de alegría en el Señor. Lo repito, o sea, si lo repites porque es importante, Pablo repite siempre muchas cosas en las cartas y da énfasis en cosas que nosotros sí tenemos que practicar. Dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. O sea, no en cualquier cosa, en el Señor. Lo repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Y dice en el versículo 6, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Dígale a Dios lo que necesitan. O sea, tú hablaste mucho, Giovanni, de la oración. Y la oración es una necesidad, no una necesidad a ser respondido o suplido a alguna necesidad, sino es una necesidad de querer expresarte y decirle, Señor, aquí estoy, Señor, este soy yo, una persona incapaz de poder sostener mi vida y salvarme, sino que, Señor, tú eres el que hace la obra a través de mi vida y en ti están suplidas todas las necesidades. Y dice, no se preocupen por nada, en cambio, el consejo es, oren por todo, dígale a Dios lo que necesitan, eso significa seamos honestos delante de Dios. Confiar es igual a oración. Y dice, y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y entendemos que en nuestra vida Dios permite y hace cosas buenas y cosas malas, aparentemente para nosotros, pero Dios permite muchas veces cosas para nosotros, y todas esas cosas, hermano mío, dice Dios, hagámoslo o confiemos en Él y demos gracias por todas esas cosas. Y dice, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que nosotros podamos entender. Y la paz de Dios cuidará de sus corazones y sus mentes mientras vivan en Cristo Jesús. O sea, Él promete guardarnos. ¿Cómo? No tengo idea, pero promete guardarnos de este mundo a pesar de las situaciones complejas que podemos vivir. ¿Cuál es la promesa? Que Él nos guarda. De hecho, dice en Primera de Pedro y también lo dice en Efesios, Él nos guarda hasta el día de la redención. A pesar del pecado que pueda contaminarnos, a pesar de la soberbia humana que pueda muchas veces rebelarse contra la voluntad de Dios, entendemos que si somos sus hijos, Dios tiene, Giovanni, poder absoluto para guardarnos de todas las dificultades, para guardarnos de todas las situaciones que estemos pasando. Y en conclusión, como estamos hablando del tema, ¿cómo Dios nos pide? Este es el versículo clave, el de Filipenses 4, ser agradecido, estar alegre, contento, para experimentar la paz de Dios, estando alegre y siendo agradecido. Estar alegre no significa estar riéndose cada rato, significa ser agradecido. Ser agradecido es sinónimo, anótalo por ahí, de alegría. ¿Ok? Ser agradecido es sinónimo de alegría. Y oración es sinónimo de confianza. ¿Por qué yo oro a Dios? Porque confío en Él. Confío, descanso. Y sinónimo de paz, descanso. ¡Qué maravilloso! ¿Cuánto? ¡Qué revelación! ¿Realmente entendemos eso, Giovanni? O sea, esa es la paz. Descansar en Él. Y termino con esto, cortito, que me acordé de Mateo 6. Déjame leer, Giovanni. El Giovanni es muy goloso, Giovanni. Le gusta la palabra. Muy goloso, Giovanni. ¿Por qué tan goloso, Giovanni? Hermano, voy a leer el último de 6 que dice, dice, no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana trae sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Y más arriba, no lo voy a leer, lo voy a parafrasear, dice que aquellos que se afanan, esas cosas son dependencia de aquellos que no conocen a Dios. Los que se afanan son los que no confían, los que no tienen esperanza. Sin embargo, si nosotros confiamos en Dios, esas cosas no nos deben ocurrir a nosotros. No tenemos que someternos o simplemente caer en la desesperación, en la agonía. Porque sabemos que Dios nos sostiene, aunque no tenemos, bueno, ahí la fe tiene que ser probada. A pesar de que no tenga nada. Hay mucha gente, Giovanni, que no tiene trabajo, que está viviendo con lo mínimo, pero te lo prometo, que no te va a faltar, quizás en un cierto tiempo puedes decir, chuta, estoy quedando sin alimento, pero la palabra del Señor es clara, no te va a faltar nada, confía. ¿Cómo Dios lo va a hacer? El Señor es soberano y hace lo que Él quiere. Tiene el poder sobre nosotros, sobre el mundo, y con mayor razón se ocupa de sus hijos, de nosotros. Entonces, cada día tiene sus propias preocupaciones. Mañana tendremos nuestro afán. Ayer lo tuvimos. Hoy pidamos el presente, como dice Giovanni, agradeciendo a Dios
y teniendo paz y descanso en nuestros corazones. Amén, Giovanni, qué maravilloso. Amén, Giovanni. Amén. Muy buena Pues ya, introducción, Matías, te pasaste impecable, justo en ¿qué el te pasó, tiempo. Giovanni? Casi, casi. A nuevo los 5, bueno, por ahí. A ver. Multiplicado por No, 10. pero no. Ya. Dale, hermano mío. Tenemos Mira, como 10 minutos de al aire, ¿eh? mira, más que lo bueno lo dijiste todo, pero más que puedo acotar que dar ¿Cómo es? gracias, agradecer es dar gracias por un beneficio recibido. Alabanza, dar una alabanza a Dios. Una alabanza es decir cosas favorables de una persona o de una cosa, resultando, resaltando sus cualidades o méritos. Adorar es Amén. rendir, también lo habíamos hablado. Eh, el latín de gratia es honrar o alabanza. Entonces, cuando nosotros decimos un corazón agradecido, parte 3, esta es la parte número 3 de un corazón agradecido. Me dice, hola amor, Avi, hola amorcito. Hola, Dice, perdón, hola, Avi, ahí sí. Avi, dice, entonces honrar es dar alabanza a Dios, es dar alabanza al creador de todo, de los cielos, el del creador de los cielos y de la tierra. Matías, cuando tú me dijiste, o tú estás ahí terminando tu introducción, tu resumen de todo esto que multiplicado por 10, Una activación de conocimientos previos, ¿ya? dijiste algo muy importante, Matías. Dijiste que muchas veces hay personas o sea, que Dios no va a desamparar, nunca los va a faltar nada dentro de su soberanía, ¿no es cierto? Exacto. Hay una persona a mí me impacta, Matías, que es tan fácil darle gracias a Dios, es tan fácil bendecir a Dios cuando lo tenemos todo, es tan Exacto. fácil darle gracias a Dios cuando yo nací en cuna de oro, es, es tan fácil decirle Claro. gracias a Dios cuando tengo en mi despensa alimentos, cuando tengo arroz, fideo, no me falta nada, cuando tengo una nana. Es tan fácil darle gracias a Dios cuando tengo a todos mis seres queridos que me aman. Es tan fácil cuando vivo una vida de lujos, puedo comprar un auto, puedo comprar después una casa si quiero. Es tan fácil ir a trabajar cuando tengo un medio de ir con un auto bueno. Es tan fácil agradecer a Dios en todas esas circunstancias. A mí me impresiona, Matías, me impresiona la vida de un personaje bíblico que después lo voy a dar a conocer, pero se van a dar cuenta demasiado. A Me ver. imagino yo una persona rica, una persona millonaria de la actualidad, que de un día a otro lo pierda todo. Que de un día venga alguien y le diga, oye, todos tus negocios se quemaron, hubo una catástrofe, se quemó. Y después lo llaman, venga en ese mismo instante, otra persona le diga, también se quemó tu casa. Mira, también en ese mismo instante vengan y golpeen su casa, o sea, su lugar de donde está, y le digan también, además de tu casa, tus negocios, todo lo que tú poseías se ha quemado. Qué Todo triste, lo que tú hermano mío. guardaste en el banco te lo robaron. Mm. Todo lo que tus hijos, tus familias, más que nada los hijos que tenía, se murieron. O sea, solamente que quede su esposa y que la esposa me encima te diga, oye, todavía vas a seguir confiando en Dios, maldice a tu Dios y muérete. ¿Qué dicen eso, Matías? O sea, ¿qué pasaría si vemos una historia como esa en el día de hoy? Esa historia ha pasado, pero hace muchos años atrás está en la Biblia. Su nombre es Job. Oh, y sigue pasando. Matías, Job, ¿quién es Exacto, Job? hermano. Un millonario de la época antigua, era ganadero, era hijo de Isaacar, Isaacar era hijo espera, era hijo de Jacob, Jacob tenía muchos hijos, uno de ellos era Isaacar, Isaacar era padre de Job. Entonces, era más que nada para que los contextualicemos todo esto. Entonces vemos que Job tuvo una vida quizás muy, muy beneficiosa,
Pero Satanás va y ante la presencia de Dios y le dice, le reprocha de que porque que tiene tantos recursos puede hacer lo que quiera. Entonces, quítale todo eso, quítale los beneficios, quítale la plata, quítale el ganado, quítale las casas, quítale los millones que tiene y vamos a ver, a seguir alabando, adorando, honrando, Claro. teniendo. Estaba probando su fe, Giovanni. Y Dios lo hace. Le dice, ya, pero no lo toques a él. Y luego toca a su cuerpo, ¿no es cierto? Pero ¿quién lo Claro, lo mata? enferma. Exacto. Entonces, Job, este personaje se siente tan desgraciado que no, obviamente no dijo nada en contra de Dios, pero sí maldijo, ya que lo tengo, maldijo el día en que nació. Dijo, se cuestionaba tanto. eh, en una de sus palabras dice, desnudo salí desde el vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y O termina sea, dando, qué maravilla. cómo tan impresionante, cómo entender el corazón de Job, que era recto, íntegro, temeroso delante de Dios, ver que a pesar de que lo haya perdido todo, a pesar de que no tenga más hijos, o sea, si nos ponemos en la posición de Job, perder los hijos, sus familiares, perder todas sus posesiones, entonces es más o menos poniéndolo en ese lugar, ¿no es cierto? Exacto, en el contexto, hermano. Desde el vientre de mi madre y de nuevo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Si Dios nos da algo, bendeciremos a Dios. Si Dios nos quita algo, bendeciremos a Dios. Esa es la mentalidad que debemos de tener. Así como Job bendecía a Jehová, pese a que le dieran o le quitaran, él bendecía el nombre de Dios. En los primeros capítulos, hasta ahí eran los primeros capítulos, porque después Claro, ya con la enfermedad, ¿verdad? O sea, después viene la enfermedad y también su esposa que le dice, ¿aún retienes tu integridad? Le dice su esposa, maldice a tu Dios. Y Job le dice a la esposa cuando viene y le dice que maldijera a su Dios y que se muriera, Job le dice, como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que ¿qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal no lo recibiremos? O sea, ¿acaso vamos a recibir solamente lo bueno de Dios y no lo malo? Eso le quiso decir a su esposa. Y le dijo que habló como cualquiera, como una mujer insensata, como una mujer necia, como una mujer que le faltaba temor a Dios, ¿no es cierto? Entonces, vemos también que la esposa no fue sabia. La compañía que él tuvo no fue sabia. Entonces, ¿cómo vemos que es importante ver con quién nos casamos? Es ver bien con quién estamos. no Que es algo no, menor, hermano. claro. Me impresiona también que vengan sus amigos, bueno, en este caso 3 amigos, y lo vean desde lejos. No, porque la música, acuérdate que me. Entonces, los ¿Cómo amigos acabó la música? sí, porque como que se baja el volumen, no sé, eso entendí la otra vez. ¿Sí? Ya. ¿Por Entonces, ahí? Ya, vienen sí, los perfecto. amigos de Job y lo ven desde lejos. Entonces, y no lo conocen, no lo reconocen, o sea, dicen, este Job no es ese, no, o sea, ni lo reconocen, de tan masacrado que estaba, de la enfermedad que tenía. Entonces dice, se sentaron a tierra y no le hablaron después de 7 días y 7 noches, porque veían que su dolor era muy grande. Matías, por ejemplo, yo cuando veo una persona con mucho dolor, yo al instante, quizás en unos minutos, voy y le digo algo. Estos amigos que tenía, eran amigos, primeramente, tenían la confianza de ir a hablarle, abrazarlo, decirle, esto va a pasar, confía así, confiando en Dios,
tenían la confianza de hacer eso porque eran sus amigos. Ellos no lo hicieron. Lo que hicieron, eh, se sentaron a tierra como él estaba y no le hablaron después de 7 días y 7 noches. Qué Porque triste. era tanto el dolor de Job, era tanto el sufrimiento que ni siquiera podían hablarle. Entonces, el entender el sufrimiento de otra persona, claro, hablarlo es súper fácil. Yo les puedo estar hablando de Job y es súper fácil hablarlo porque quizás lo estudié recién o lo estudié hace una hora anteriores. Es muy fácil hablarlo, pero vivir lo que él vivió es muy diferente. O sea, Exacto, experimentando. llorar, que nadie te vea y tú llorar es tremendo. Cuando ves que, por ejemplo, tú quieres tener un sueño y no lo puedes lograr, o cuando, por ejemplo, eh, tienes que tener para la comida y no ves que ya se está acabando todo, es difícil. O cuando ves que tu familia está en retroceso, cuando ves que todos se maltratan, cuando ves que no hay resultado, cuando ves que hay agresiones, cuando ves que hay, en la familia hay violencia intrafamiliar, cuando ves que hay persecución a los cristianos, cuando ves que la enfermedad ataca a las familias, es difícil confiar en Dios, es difícil seguir confiando en Dios. Entonces, es ponerse en el lugar del otro. O sea, es experimentar. Por, espera, voy a cortar, Matías, porque mi mamá se cayó. Espera. Sigue tú, Chuta, Matías. ya, ¿Ya? ya, tranquilo, te espero, mira. Ya te espero. Chuta, primero que todo, chicos, qué lástima. No sé, de repente pasan estas cosas y. No, pero oremos, oremos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad de estar acá. Estas cosas suceden, Señor, pero tú eres soberano. Ahí espero que los chicos también estén orando también juntamente conmigo para pedirte control, Señor, por lo que acaba de acontecer con la madre de Giovanni. Sabemos que está en una situación difícil. Te pedimos, Señor, que tú seas tomando el control en ella, Señor, que seas tú calmando, Señor, su pierna, su enfermedad, tú la conoces, Señor, te pedimos que seas tú soberano en ella, Padre Celestial, te pedimos por ella, por la familia que está ahí, Señor, cuidándola, Padre Celestial, te pedimos que seas tú poniendo, Señor, sanidad sobre ella, Señor, poniendo paz, tranquilidad, Señor, en su vida, Señor, te pedimos, Dios mío, que tomes control sobre ella, Padre Celestial, pedimos que seas tú, Señor, guardándola, Señor, en tu completo control, Padre Celestial, Dios mío, te entregamos, Señor, para que tú estés con ella, Señor, reforzando esos huesos, ese cuerpo, Señor, que le des ánimos cada día, Señor, para seguir avanzando, para seguir, Señor, creciendo, para seguir, Señor, avanzando, Señor, y seguir sirviéndote, Señor, porque también cumple una labor muy bonita, Señor, entre nosotros, Padre. Gracias por ese espíritu de servicio que has puesto en ella, por ese deseo hermoso de servir y adorar tu palabra también, Señor. Te pedimos por su vida, Señor, para que tú tomes control sobre ella. En el nombre de Jesús te pedimos para que seas tú obrando, Señor, en ella, obrando en la vida de su familia, Padre Celestial, cualquier situación difícil, Señor, que estén sobrellevando. Padre, te pedimos que tú tomes el control sobre ella, Padre Celestial. Te pedimos paz, te pedimos tranquilidad, confianza, Señor, ante cualquier adversidad que pueda atacarnos, Señor, el enemigo por predicar tu palabra, Señor. Sabemos que a veces es difícil, seremos atacados, seremos perseguidos, Señor, pero confiamos en ti, Padre Celestial, confiamos en ti, Señor. Gracias, Dios mío. Sana nuestras vidas, nuestro cuerpo, Señor, y este ministerio que es tuyo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Cómo está todo, Giovanni? Bien, mira, bueno, tengo una mamá que tiene complicaciones, entonces hay que estarla ayudando siempre. Sí, pues. Entonces, ver, por ejemplo, tengo situaciones complejas, por ejemplo, veo a mi mamá, lo mucho que sufre. Entonces, cuando veo a Job, yo puedo sentir el sufrimiento. Por ejemplo, no le hablo desde una perspectiva de que nunca he sufrido. Yo he sufrido, entonces, y todos han sufrido algo en algún momento de su vida. Pero qué lindo saber que Dios tiene el control de todo. Y Job no le restaba mérito de que Dios podía no tener el control de todo. Incluso él le atribuía de que Dios tenía el control de todo a pesar de las dificultades, a pesar de todas las cosas que podamos tener, que en nuestra vida no son perfectas. O sea, eso de que nosotros somos perfectos y tenemos todo al alcance es mentira. Por ejemplo,
En la familia hay complejos. A cada hora hay adversidades que vienen a atentar nuestras vidas. Pero qué tremendo cuando nosotros decidimos confiar plenamente en Dios, a pesar de las dificultades. Bueno, mi mamá se pegó un poquito, pero fue un poquito, así que ¿Está bien? ¿Todo a bien? ella le gusta mucho, entonces es como más fuerte, como que lo sigue como más complicado. Pero Mm. fue chiquito. Igual que todos tranquilos. Ya se puede Eh, preocuparse, chiquillo. sí, eh, sí, mi mamá tiene una enfermedad, entonces nosotros igual seguimos orando por mi mamá. Entonces, Sí, es una petición de oración, por supuesto. Hay que mencionarla siempre, mantenerla siempre presente, chiquillo. Es muy importante. De hecho, mencioné también que nos sirve y que muchas veces nos ayuda, que está ahí también en el ministerio. O sea, igual es útil y eso es muy maravilloso. Ahí está preguntando la vida, ¿todo bien? Gracias a Dios, sí, fue un sustito, por así decir. Igual me asusté un poco, Giovanni. sí, oye, Lógico. ahora estoy Preocupado, llegando preocupado. Pero gracias al Señor llegando, tuvo control. oye, A ahora estoy ver. llegando ya. Gracias por su Bueno, preocupación, chiquillo. Amén, Giovanni. oye, sí, mira, iba en que vinieron los amigos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y no, Sí. y, y a causa de su dolor no le hablaron durante 7 días y 7 noches. Pero Job, ¿sabes lo que decía? Y muy importante, dice, aunque él me matare, en él confiaré. Aunque Dios, está hablando sobre Dios, ¿no es cierto? Aunque él me matare, en él confiaré. Y lo más importante está en el Job 42, que dice, eh, ahora voy a leer un versículo, porque antes no había leído nada, ahora voy a leer. Ya, Bueno, dale. ahora recién voy a leer. Dice, Dale, vamos con los tiempos, dale. tocó a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas Mm. demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y te hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. A Qué ver. importante que él decía, todo lo que él quizás sabía de Dios, quizás lo sabía de conocimiento. Qué importante es conocerlo en realidad. ¿Qué es Dios? O sea, yo puedo saber de Dios, puedo saber su historia, puedo saber que Jesús murió por mí en una cruz, puedo saber que Dios es bueno, puedo saber que Dios es todopoderoso, omnipotente, omnisciente y omnipresente. Puedo saber los atributos de Dios, lo que es justo, santo, amoroso, poderoso. Puedo saber todo eso, de los atributos y cómo es Dios. Pero Dios quiere que más que sepa de Dios, Dios quiere que lo conozca, que tenga un encuentro con Dios. Por eso que él Amén. decía, "De oídas te había oído". Él era íntegro delante de Dios, él era un fiel siervo de Dios, pero él era oyente de Dios. Él, porque había oído de Dios, él seguía los preceptos de Dios, buscaba a Dios, pero no había tenido un encuentro cercano con Dios. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros Amén. tengamos un encuentro cercano con Dios, que es lo más importante que nosotros podamos tener. Amén. Y Amén. Matías, Ah, ya. Un versículo que hoy día me llegó mucho, que la Abigail siempre me lee un capítulo de Proverbio al día. Y yo lo voy leyendo, Ujú. lo voy cuando voy al trabajo. Entonces me quedó mucho este versículo, dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. ¿Cachai? Amén. Entonces, eh, nosotros podemos hacer muchas cosas, podemos alistar cosas, podemos prepararnos para ir a trabajar, podemos preparar o guardarnos para no contagiarnos del coronavirus, podemos trabajar y para alcanzar grandes cosas, pero si no es la voluntad de Dios, no va a pasar. No va a pasar nunca, exacto. Si nosotros nos esforzamos por alcanzar algo,
pero si no es la voluntad de Dios, no va a pasar. Podemos alistarnos para una guerra, para combatir algo, para un deporte, no sé, enfrentar algo, pero si no es la voluntad de Dios, no va a pasar. Podemos patalear, podemos llorar, podemos esforzarnos al 100 y al 200 y al 1000 por uno, pero si no es la voluntad de Dios, no va a pasar. Si es la voluntad de Dios, va a pasar. Dios tiene el control de todo. Y a eso, cuando nosotros decimos un corazón agradecido, es un corazón agradecido de que Él tiene el control de todo. Job entendió todo esto, entendió que Él tenía el control de todo. Por eso que siguió confiando en Dios. Porque Él entendía, Job, que Dios tenía el control de todo. Entonces, tuvo un corazón agradecido. Quizá pasó por sufrimiento, así como José, así como grandes hombres de Dios, pasaron por sufrimiento. Pero que el sufrimiento no nos deje de confiar en Dios. Que aunque estemos tristes, aunque estemos llorando, aunque estemos empapados en lágrimas, estemos confiando en Dios. Nuestro corazón esté agradecido de Dios. Porque yo puedo estar sonriendo. Por ejemplo, tú hablaste, Matías, en la introducción. Por ejemplo, podemos estar riéndonos. Yo puedo estar riéndome, pero reírse no es ser agradecido. Reírse no es tener un corazón alegre. Reírse puede mostrar una máscara mía. Reír muchas veces es un fingimiento. Me río de cualquier tontera. Pero el agradecimiento, la alegría es del corazón. O sea, yo puedo estar llorando, puedo estar en sufrimiento, pero tengo esperanza que Dios es bueno. Entonces le agradezco a Dios. Estoy llorando a lágrimas, pero incluso en eso voy a tener esperanza en Dios. Mi esperanza está en Dios. Entonces, amén, Giovanni. A Dios por todo lo que Dios nos da. Mira, Matías, no va a seguir más porque si no te voy a quitar más tiempo a ti y tú voy a quedar, pero cortito. Tranqui, ya. Oye, hablando del mismo tema tuyo, me gustó, me fui por ese lado porque me gusta, hermano, es como seguir la línea que hablas tú del agradecimiento y de ver la vida de Job. Sabes que hablabas de Job y me llama mucho la atención la vida de Pablo también en estas situaciones. Y de hecho mucha gente analiza y dice que Job fue un tiempo antiguo. Hay gente que incluso dice que fue una parábola. No sé, no se dice más allá. Como por ejemplo, cuando habla por ejemplo de Zorobabel o habla por ejemplo de Melquisedec también. Muchas veces como que se refiere a Cristo o a personas que estuvieron ahí como el ángel de Jehová. Bueno, me llama la atención el apóstol Pablo acerca de su ministerio, hermano mío, y me gustaría tomarme un pasaje, yo creo que fue uno de los pasajes, digamos, más difíciles donde uno puede ver reflejada, ¿verdad?, la historia del apóstol Pablo pasando penuria, pasando dificultades. Donde yo creo, y me tomo el atrevimiento de decir que si yo lo leo con exactitud y, digamos, lo leo así, digamos, de una forma bien detallada, podría hasta decir que yo creo que en ese momento el apóstol Pablo, si no hubiese recibido el apoyo del ángel, quizás esto se hubiera apartado del ministerio y lo hubiese seguido, te lo juro. O sea, perdón, te lo prometo. Es como que realmente hubiese pasado. Mira, de hecho esto se encuentra en Hechos, primera Hechos, mucha que estoy bien, en Hechos 18, 9 al 10. Y dice lo siguiente, hermano mío. ¿Cuánto tiene revelación? Dice, a ver, ¿cómo es? Ya, yo voy a tener que hacer la pregunta. ¿Cómo es la pregunta? La pregunta. Ya, pues. ¿Cuánto tiene revelación? El Giovanni me conoce. Ya. Entonces, en Hechos 18, de 9 al 10, dice lo siguiente. Habla de la idolatría de Atenas. ¿Ya? Y el apóstol Pablo sucede lo siguiente. Una noche, bueno, antes de eso el apóstol Pablo había sido apartado, o mejor dicho, había tenido una situación difícil con aquellos atenienses. Y realmente le sacaron la mugre, y realmente él quería apartarse porque realmente estaba recibiendo puro desprecio, puro rechazo de aquella ciudad. Entonces, el apóstol Pablo, en este momento, relata lo siguiente. Una noche, el Señor le habló a Pablo en una visión, en ese tiempo, ¿ya? Y le dijo, no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado. Pues yo estoy contigo. ¡Wow! ¡Qué palabras más maravillosas! Estoy contigo y nadie te atacará, ni te hará daño. ¿Por qué? Porque mucha gente de esta ciudad, y esta parte mucha gente de esta ciudad me pertenece. ¡Wow! O sea, Dios tenía hijos suyos
gente de la tribu de Israel, o sea, personas que eran sus hijos en esa ciudad. Y por eso era menester, que Pablo predicara en aquella ciudad. De hecho, de acá, Giovanni, podemos sacar 3 características de este solo pasaje, de este verso, donde el ángel de Jehová lo anima a Pablo a seguir en su ministerio. ¿Por qué? No por él, sino porque lo necesitaba a él como instrumento escogido para predicar a todo ese lugar, a Corinto, que tenía mucha gente en aquella ciudad. Entonces, vemos 3 características. Primero, nunca dejó de obedecer a Dios. Habla de la obediencia a Dios. 2, vayan anotando. Respaldo de Dios. Respaldo. Obediencia, respaldo. Y 3, ministerio de la predicación. O sea, el ministerio que Pablo tenía de la predicación. Entonces, la obediencia, el respaldo de Dios y el ministerio de la predicación. Esas cosas se estaban complementando ahí. El ministerio era predicarle a Corinto. Yo tengo mucha gente en esa ciudad. Entonces, esto, si uno se pone a escudriñar esto, entiende que esta misma situación ocurrió anterior a esto en la vida de Pablo. Ocurrió en 3 ocasiones. Ocurrió la obediencia a Dios, ocurrió el respaldo de Dios y ocurrió el ministerio de la predicación. Mira, vamos primero a Hechos 9, ahí mismo en ese mismo libro, en Hechos 9, del 10 al 16, dice: permaneció allí, hablando del apóstol Pablo en su llamamiento, ciego durante 3 días sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco que se llamaba Ananías, y el Señor le habló en una visión, al igual que a Pablo. Ananías, Ananías. Sí, Señor, respondió. Y el Señor le dijo: ve a la calle llamada la derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo, que es el apóstol Pablo, posterior a eso. En ese momento, ahora está orando, y le he mostrado en una visión que un hombre llamado Ananías, o sea, refiriéndose a él, entrará en su casa, le pondrá las manos encima y recobrará la vista. Y él respondió: pero Señor, he oído de muchos males de este hombre, que hace cosas terribles a tu pueblo, que ha echado a los creyentes de Jerusalén, y además él tiene autoridad de los sacerdotes principales para arrestar a todos aquellos que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque eres mi instrumento escogido, qué maravilla, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes, y también le voy a mostrar cuánto tiene que sufrir por mi nombre. Siempre termina en sufrimiento, porque el que le sirve a Cristo es sufrimiento. Lo hemos dicho muchas veces: unción es igual no a poder. No, señor. Unción es igual a padecimiento. Entonces, esa es la primera cosa. O sea, nunca dejó de obedecer a Dios el apóstol Pablo. Y acá, este hombre, a pesar de que tenía sus dudas, le dijo que era su instrumento escogido, y esta persona inmediatamente obedeció a Dios. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese obedecido a Dios? ¡Wow! O sea, realmente era un instrumento para llevar a Pablo a los caminos de Dios, al ministerio. Hay que entender que también en ese momento el apóstol Pablo tenía una mala reputación. ¿Sabes por qué? Una mala reputación, hermano mío, porque había perseguido a muchos cristianos y nadie le creía. Él se ponía a predicar y los cristianos, oye, espantados de miedo, se iban y nadie le creía. Había sido descalificado, como él lo dice en una de sus cartas, en 2 Corintios, parece. ¿Por qué? Porque realmente su testimonio era pésimo. Mataba y odiaba a los cristianos. Entonces, sucede que a pesar de eso, hermano mío, nunca dejó de obedecer a Dios. ¿Por qué? Le recuerda a la obediencia de Ananías, porque Ananías, a pesar de lo que vio en el apóstol, en Saulo, a pesar de eso, él obedeció, oró, puso las manos y recibió el Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo y predicó. O sea, él fue lleno del Espíritu Santo y predicó. Y a pesar de todo, él siguió en obediencia a Dios. A pesar de que quizás esa persona puede haber sido que haya entrado, y quizás como era perseguidor de los cristianos, pudo haberlo matado, pero no lo mató. O sea, fue obediente y vio el milagro. ¿Por qué el milagro? El milagro que el apóstol Pablo recibió. Se entregó y el Espíritu Santo moró en su vida y empezó a predicar como nunca, hermano mío. Fue el predicador más grande de la historia. ¿Cachai? Eso es la obediencia. Esos son los propósitos, los planes, las consecuencias maravillosas de la obediencia.
Número 2, respaldo. Y para ir a respaldo, vamos a ir al Hecho 9, pero vamos a ir al 26 hasta el 28. 26, lo diré mismo. 26 y 28. Hablamos del testimonio. Mira lo que pasa acá. Esto nos pasa mucho. Cuando queremos ministrar, ir a ministrar y no nos conocen, y a veces mucha gente duda de nuestro testimonio. Y dice, cuando Saulo llegó a Jerusalén, ojo, en Jerusalén estaban los apóstoles que eran los que daban cobertura para evangelizar. Cuando llegó a Jerusalén, trató de reunirse Pablo con los creyentes. ¿Y qué pasó? ¿Todos lo recibieron con gozo? No, dice, pero todos les tenían miedo. No creían de verdad que se había convertido a Dios. ¿Cachai? Que se había convertido en creyente. Y mira lo que pasa acá. Acá como que Pablo dice, chuta, todos me desprecian por causa de mi testimonio. Y una persona honesta hubiese dicho, sí, me lo merezco, porque realmente perseguía a la iglesia de Cristo y muchas veces hay alguna interpretación es que el aguijón puede ser ese. Yo creo que sí, que más que carnal espiritual, pero eso es otro tema. Pero voy al hecho de que, claro, uno se pone a pensar de que él intentó, pero no pudo por causa de ese testimonio. Pero mira qué dice acá, es interesante. Dice que en ese momento, que por causa de testimonio no pensaban que era creyente y por lo tanto no se juntaban con él. 27, que es el más hermoso. Entonces, Bernabé se lo llevó, o tú piénsalo así, yo creo que lo tomó en el brazo, lo tomó de la mano, quizás tuvo un don de conocimiento y entendió quién era Pablo y lo tomó con confianza sin conocerlo y se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor camino a Damasco y cómo el Señor le había dado a Saulo la potestad de predicar. También le dijo que en Damasco Saulo había predicado con mucha valentía en el nombre del Señor, o sea, era un predicador tremendo, hermano mío. Y dice que así que Saulo, por la mediación de Bernabé, quedó con los apóstoles, o sea, lo aceptaron, y los acompañó por toda Jerusalén predicando con valor en el nombre del Señor. ¡Qué maravilla! O sea, un respaldo, ¿ya? De parte de Bernabé y por parte de los apóstoles. Y si tú te pones a pensar, quizás Bernabé se sentó a conversar en ese momento con Saulo. ¿Cómo supo todo lo que Saulo hizo? Y quizás lo tomó en un ala, no sé. Y le dijo, Saulo, conversemos, cuéntame, ¿qué pasa? Y Saulo le contó, y fue tan veraz su testimonio que lo tomó y le dice, bueno, amén, vamos hacia los apóstoles, Giovanni, vamos hacia los apóstoles y voy a contar yo, que soy de buen testimonio, tú que eres de mal testimonio, yo voy a contar y voy a dar fe y que lo que tú estás hablando es real. ¡Wow! O sea, qué maravilla, porque realmente, hermano mío, se dio cuenta de lo que estaba hablando era de real. Y tuvo el respaldo de Dios para con Bernabé. Existió un Bernabé valiente que lo tomó a un pobre, a una persona que estaba con más testimonio y lo llevó a los apóstoles. Fue una persona que ocupó el lugar de Cristo en ese momento y lo llevó hacia la autoridad para que siguiera predicando. Hermano, es completamente maravilloso. Gracias a Bernabé, Pablo tuvo ese acceso y pudo predicar junto a los apóstoles. Qué maravilloso. Ahí podemos ver el respaldo de Dios en su ministerio. A pesar de que nadie te conozca, a pesar de la dificultad que a veces podemos presentar, si somos siervos fieles y predicamos de todo corazón como Pablo lo hacía, hermano mío, realmente el Señor puede tomar un Bernabé en tu vida y puede llevarte a predicar la verdad con un respaldo y con un reconocimiento, no de lo que tú puedas hacer, sino de predicar con libertad, sin que nadie te cuestione, sin que nadie dice que estás mal, sin que nadie pueda hablar mal de ti, porque empiezas a dar frutos de verdad, y eso es maravilloso. Y por último, Giovanni, la última revelación. ¿Cuánto tiene revelación? Ya, Giovanni, esa es la pregunta. No, esa es la pregunta, Giovanni. Chao. Me está molestando ahí arriba. Ya, oye, y la última, hablamos de obediencia, respaldo y ministerio de la predicación. Eso vamos a ver ahora. Y eso está en Hechos 13, del 1 al 3, y acá mi compadre Pablo se transforma en apóstol. Dice, o sea, Dios lo llama. El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, dice, entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía y Siria, encontraron a Bernabé, el amigo de Pablo, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de Francia y rey de Herodes Antipas, y a Saulo. Y cierto día, ojo, ¿qué estaban haciendo, Giovanni? Qué importante lo que tú dices siempre, orar. Mientras estos hombres adoraban, no oraban, adoraban al Señor y ayunaban. Por eso tenemos que ayunar, hermano. El Espíritu Santo dijo,
apártenme a Pablo y a Bernabé para el trabajo especial para los cuales los he llamado. Y así que después de pasar más tiempo ayunaron y oraron, les pusieron las manos los líderes de la iglesia y los enviaron a predicar. O sea, ¿qué pasó? El ministerio de la predicación. En ese momento el ángel de Jehová, volviendo al principio, cuando Pablo estaba desanimado, le recordó la obediencia que tuvo en este caso Ananías, cuando fue a poner en las manos. Segundo, el respaldo de Bernabé por causa de testimonio. Y por último, le recordó cómo, a pesar de todos los apóstoles, a él lo apartó para predicar a los gentiles. O sea, era precioso. Se puede ver reflejado, hermano mío, todo el ministerio de este hombre. Es maravilloso porque entendemos que Dios es el que llama, el que aparta para su beneplácito, para su gracia, y no porque nosotros lo hayamos ganado. Lo que sí, el apóstol Pablo tenía conocimiento, que es importante, pero lo utilizó para la predicación. Pero a pesar de todo, él tuvo un corazón real. Y fíjese, y ya relacionándolo contigo, con Job, nos quedan algunos minutitos, para que veremos. Quedan 10 minutos. Job, ¿cuánto queda? 10 minutos. Vale, y relacionándolo con Job, hermano mío, ¿cuánto queda? Relacionándolo con Job, él también lo perdió todo, tenía todo y lo perdió todo. De hecho, en una de sus cartas dice, sé vivir en la riqueza, comienza hablando de riqueza porque era rico, y ahora en la escasez. Y en todo he sido, ¿cuál es el tema? Agradecido. En todo he sido agradecido a Dios. Y dice, en Filipenses, todo lo que he tenido lo tomo por basura. No se refiere al conocimiento, no se refiere a la ley, ni a la Torá. Se refiere a que todo lo que él hizo sin Cristo, de nada le servía. Aleluya. ¿Cuánto tiene revelación? Eso es realmente importante, hermano. Que con Cristo todo le valió a él para seguir predicando. Él no podía predicar si no tenía a Cristo. No podía predicar si Cristo no era el primero, si no estaba en ayunas, si no estaba en rendición a Dios, si no estaba con su hermano y nunca estuvo solo. O sea, cuando se apartó, claro, pero fue delegado. Pero siempre trabajó como cuerpo. Y eso es lo que Dios quiere, que como iglesia trabajemos juntos, hermano mío. Como iglesia trabajemos y le creamos a Dios, que tengamos un buen testimonio como Pablo. Al principio fue imposible, pero después Pablo presentaba el evangelio con poder. Y cuando hablo de poder no me refiero a los milagros de la sanidad, esas cosas, te saben que Dios la denuncia por ahí, pero después lo voy a hablar de eso. Pero cuando hablo de poder, me refiero al testimonio real de la conversión. Dice la palabra, el que roba, en Efesios, ya no robe más. El que mentía, ya no miente más. O sea, frutos, hermanos míos. Y entonces, eso, hermano mío, porque ¿qué es lo que realmente el Señor quiere? Y lo voy a leer así para antes de terminar, hermano mío. Tito, el bambino, no, Tito, Tito 2:1. El apóstol Pablo a un pastor pequeño le dice, en cuanto a ti, no dice milagro, no dice resucita a los muertos, no dice libera a los endemoniados, no, le dice, habla lo que va de acuerdo con la sana doctrina y que se refleje en tu vida. Hola, Denise. Besito. Entonces, eso está hablando. Que se refleje a través de nuestro testimonio. A ver, hermano, eso. Nos quedan algunos minutitos, pero más que nada, chicos, si alguien tiene alguna petición de oración, pero primero me gustaría orar vamos a volver a orar por tu madre, hermano Giovanni. Espero que el mensaje haya sido de mucha bendición para nosotros. Y si alguien tiene alguna petición de oración, chiquillos, haga la petición de oración. Si alguien quisiera que pusiéramos un tema para el día viernes, ponemos un tema para el día viernes. Pero, hermanos míos, lo más importante es tener un corazón agradecido, como lo decía Giovanni. Gracias por ese corazón. Dios les bendiga, chicos. Y Giovanni, no sé si tiene algo más que añadir antes de estos minutitos, antes de orar y darle gracias a Dios por todo, por lo que Dios nos ha dado, por este nuevo tiempo y porque Dios nos ayuda a tener un corazón agradecido, a pesar de todas las cosas que nos pasan. Vimos que los hombres de Dios murieron pobres, pero predicaron, y obviamente eso le era riqueza, porque como tú siempre lo dices, la riqueza era celestial, no terrenal. Como dice Colosenses, poner la mirada de las cosas de arriba, no era de la tierra, no las terrenales, sino, y como dices también tú, nuestra vida está escondida con Cristo. Ahí tenemos que apuntar. Estoy contando la canción. Amén, hermano. No sé si alguien tiene alguna petición de oración mientras tanto. Quiero que orar por aquellas personas que todavía están sin trabajo, personalmente.
Yo sí tengo, gracias a Dios, pero aquí hay muchas personas que no. Yo quiero ver por esas personas que están ahí quizás entrando en una situación difícil donde a veces no saben qué confiar. Bueno, Dios es la esperanza, que Él nos quite esa desesperación y que nos enseñe a confiar, hermano, que es lo más importante, que nos enseñe, porque tú dijiste una cosa muy importante antes. Cuando estamos en la prueba, se experimenta la fe, lo dice Pablo, lo dice Pedro. Y eso es lo que tenemos que hacer, experimentar a Dios a través de nuestras vidas. Y que obviamente a través de la prueba nosotros podemos confiar y ser constante y perseverar en la fidelidad, o sea, en la fe. Eso, hermano. ¿Algo que añadir antes de orar? No, Matías, muy bien lo que estáis diciendo. Si alguien tiene petición de oración, o si no, los vamos a quedar con las oraciones que nos piden por interno, vamos a orar por la familia, vamos a orar, por, como dijiste tú, por las familias que no tienen trabajo. Hay personas que quizás en este tiempo, dice, Natalia dice, Sí, eso orar es para que importante. el control de lo que ocurre en Estados Unidos. Estamos Oye, sí, Trump. es ¿Estoy con la una... escuadra? es tremendo. Eh, Sí. las personas, yo cuando vi un video de la persona que mataron, me dio tanta pena, me dio tanta rabia, porque Sí. veo la capacidad del hombre de denigrar a una persona por su Por color de Cristo. piel. Esto puede pasar, menos en el mundo cristiano, no debemos de nunca de discriminar a nadie, todos somos iguales, todos somos, no importa el color de piel, no importa si somos, si soy alto, si soy, tú si soy bajo, no importa si... Gracias. No importa si soy viejo, Por lluvia, la ventana. No, por lluvia. También por la sequía, por la falta de agua también. no importa no importa nuestro físico, lo que importa es nuestra esencia. Lo importante, lo importante es Cristo, no somos nosotros somos portadores de la gloria de Dios. Somos como el Amén. vaso, lo importante no es el vaso, lo importante es lo que porta el vaso, es el agua, ¿no es cierto? En este caso no es importante nuestra condición física, lo importante es que somos portadores de algo bueno, de Dios, que Dios puede habitar en Amén. nuestros cuerpos. Así que vamos Amén. a orar Oremos. porque Dios habita Le en voy a dar nuestro Señor corazón por todas estas peticiones, por para que Lavi, por la sí, por la lluvia, para que llueva, bueno, aquí va a llover quizás, si Dios quiere. Dicen que día llovía, pero no pasó nada. Hoy día supuestamente iba a llover, me la quedaron algunas gotitas, unos chispazos así, pero cortitos. Pero Sí, bueno, esperando que prontamente suceda. ya. Amén. Así que, Matías, ¿por qué no te pegáis una hora ¿Cuánto nos buena? queda? Dice, Joey, el tiempo está son bueno. las 57:37, nos quedan 3 minutos. Vale, oremos. Ya, Matías. Amén. Oh Dios, gracias por este maravilloso día, maravilloso tiempo que hemos tenido con mi hermano Giovanni. Ha sido fantástico nuevamente, han estado muy buenas estas predicaciones. Por ti, Señor, porque la gloria es tuya, Señor. Porque tú, Señor, haces todo conforme a tu beneplácito, Señor. Y queremos estar acá para bendecir estas vidas, Señor. También bendiciéndonos a nosotros, porque también necesitamos de ti. Gracias porque tú nos hablas, Señor, y a través de ti, Señor, podemos recibir tu bendición. Queremos orar, Señor, a través, bueno, por todo lo que está pasando en Estados Unidos, Señor, bueno, en todo el mundo, pero por todo lo que pasó, por la decadencia humana, de hecho, Amén. por el racismo, por el fascismo, por todas aquellas cosas que realmente traen destrucción al planeta, Señor, te pedimos primero que todo, que perdones a esa gente y también danos paz con ellos, Señor. Ayúdanos a tratarlos con amor, Señor, y poder confiar en que tú tienes el control en ellos, Señor, y en toda la gente, Señor. Te pedimos que haya un control, Señor. Yo sé que tú eres soberano y en tu palabra también está escrita que vendrán guerras y rumores de guerra, lo cual, Señor, no podemos hacer nada, pero sí pedirte, Señor, pedir tu apoyo, Señor, tu respaldo de que a pesar de todo, tú no nos abandonas, Señor. A pesar de todo, tú estás con nosotros, Dios mío. Tú estás dándonos fuerza, ánimo para seguir predicando, como decía la palabra. Jesús, unas últimas palabras que él decía, a pesar de que esté quedando la escoba, por así decir, donde esté realmente quedando en pedazos este mundo, a nosotros solamente nos debe competir predicar tu palabra, Señor. Nos debe interesar predicarte a ti, Señor, y ser testigos de ti, Señor, que es lo que estamos haciendo con mi amado hermano, Señor, y que cada persona tenga ese hambre, Señor. Te pedimos hambre por estas personas, por la vida, Señor, de la mamá Giovanni, que también trabaja en nuestro ministerio, está también sirviéndonos a nosotros, una bendición a ti, Señor, en realidad, porque somos todo un cuerpo, todos somos importantes. Bendice a tus hermanos, a tus hijos, Señor. Te pedimos que bendigas también a esta tierra con lluvias, Señor, que apartes hace días, Señor, Señor, que
tengamos, Señor, esos recursos naturales para nosotros, Padre, y así también por mucha gente que está sin trabajo, Señor, te pedimos que calmen, le pongas paz, tranquilidad en sus vidas y puedan, Señor,